6 de la mañana, 17 minutos. Para quienes están conmovidos, Felipe, con razón, el premio Nobel a María Corina Machado esta madrugada es no solo a quienes han resistido la dictadura de Nicolás Maduro, a quienes han tenido que salir al exilio, sino quienes han sacrificado algo, su vida personal, para luchar por los derechos civiles en Venezuela. Sí, de ese tamaño es la gesta de la gran María Corina Machado. Realmente es conmovedor que, fíjese que no la teníamos en el radar, pensábamos en cualquier otra persona, pero pues más merecido. Es imposible pues hablar de María Corina, es hablar de valentía, de berraquera, de constancia, de democracia, en fin. Esta mañana estaban hablando ustedes del término venezolano de la conversación de carajazo. El carajazo, Felipe. ¿No? Sí. Esto en términos coloquiales, lo decía Santiago, nuestro corresponsal en Caracas, esto es un coñazo. Hoy hay lloratón petrista. Felipe, el presidente Petro acaba de poner un Twitter sin un elogio a María Corina Machado. No, pero por supuesto. Simplemente diciendo Premio Nobel de Paz 2025, ni un reconocimiento a la democracia, que es la herida. Néstor, es que el presidente apoyan a Maduro. Él debe estar muerto de la rabia, de la envidia, porque como él es el líder intergaláctico y él está convencido, íntimamente convencido, que la paz en Gaza es gracias a él, pues lloratón petrista, coñazo, Felipe, ¿no? creo que el presidente se alineó desde muy temprano con su amigo Nicolás Maduro. De eso no hay dudas. Está terminando una semana que seguramente no la que el presidente de Colombia hubiese querido tener. El plan de paz que salió adelante en el Medio Oriente, con el cual hoy viernes está produciéndose el repliegue de tropas israelíes, fue promovido por Donald Trump. No le copiaron al presidente la idea del ejército internacional. Pero claro. Ya les voy a contar del Medio Oriente, porque la decisión del premio Nobel de darle el Nobel de Paz a María Corina Machado es, por supuesto, un golpe a Maduro y a la gente que ha convivido y protegido al dictador de Venezuela. Y un reconocimiento a la democracia. Sin lugar a dudas, ¿no? Felipe, aquí hay varios golpeados que tendrían que acusar el golpe. Por supuesto, lo que dice el Nobel, ya ustedes lo van a escuchar, es que defender la democracia, defender los derechos civiles, también es buscar la paz. El secretario del Nobel, el director del Nobel desde Oslo, llama esta madrugada a María Corina, tan conmovido él, como seguramente, Felipe, estamos todos. Él al borde de las lágrimas, que no es habitual. Una llamada telefónica, la van a escuchar ustedes, él casi llorando, María Corina feliz, que no lo podía creer, recibiendo la noticia de que es la ganadora. En Europa, Enrique Rodríguez. Christian Berg Harpviken se llama el director del Instituto Nobel. No lo confundan con el sueco, este es el noruego, el que entrega el Premio Nobel de Paz. Esta mañana en Oslo, no sabemos exactamente a qué hora porque no la ha precisado la organización, ha llamado antes de que se hiciera oficial a María Corina Machado para comunicarle que había ganado el Premio Nobel de Paz. Evidentemente por las horas de la mañana, sería seguramente antes de las 5 de la mañana, María Corina Machado estaba durmiendo. Este es el momento de la emoción que viven ambos. Tal vez más el propio secretario, el que entregaba el premio, que la propia galardonada. Escuchemos. Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to María Corina Machado? Yes, this is María Corina. Yes, María Corina. My name is Christian Berg Harpviken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly
do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night. Escuchar cómo María Corina Machado recibe emocionada este premio, le dice que ya en realidad forma parte de un movimiento, y el responsable del Comité Nobel noruego le dice que merece mucho este premio. Hay un momento en que ambos están profundamente emocionados. María Corina Machado parece no creer lo que le están diciendo, evidentemente luego lo cree, y el director del Instituto Nobel, Christian Berg Harpyken, realmente emocionado, y se puede ver en las imágenes a través de YouTube, a través de DTube, que pueden estar viendo nuestros oyentes. Se le ve que está sinceramente emocionado, entre lágrimas, y que le fallan las palabras al hablar con esta conversación con María Corina Machado, que se prolonga durante aproximadamente 4 minutos. I'm honored, humbled, and very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly the biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to hear your reaction. I do have to ask you, Maria, not to reveal this in the next 5 minutes until the official announcement is made here in Oslo, which is at 11 o'clock a.m. local time, 5 o'clock your time. After that, of course, you are more than welcome to tell anyone you would like. And by experience, we know that the news will be out. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. Hemos podido escuchar cómo el director del Instituto Nobel le pide a María Corina Machado que espere aproximadamente 5 minutos para comunicar la noticia, para hacer pública la noticia, lo que nos indica que esta llamada debe haberse producido minutos antes de las 11 de la mañana, hora de Europa Occidental, que es cuando se ha leído el fallo del premio. Como digo, ha sido a las 11 de la mañana, las 4 de la mañana en Colombia, las 5 de la mañana en Venezuela. Ella se muestra muy agradecida por el premio, insiste en que ella es parte de una organización más grande, y el propio Berg Harpyken le indica que merece mucho el premio y que por favor, en el momento que se haga público, no dude en conceder las entrevistas o en hacerlo público de la manera que estime conveniente. Ese anuncio, como digo, se ha producido esta mañana en Oslo, y ahora mismo tenemos ya una cadena de reacciones aquí en Europa, las principales que están llegando en Europa. Seguramente la primera, la más relevante, es la del canciller alemán Friedrich Merz, que dice que María Corina lleva años luchando incansablemente por la libertad y por el Estado de Derecho. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también la ha felicitado. En español dice por recibir el Premio Nobel de Paz, y en inglés dice que este premio no solo premia, valga la redundancia, su valor y convicción, sino también a cada voz que ha decidido no quedarse en silencio. Josep Borrell, que fue jefe de la diplomacia europea y que fue uno de los grandes apoyos que encontró María Corina Machado en el anterior Ejecutivo Comunitario, dice que es un merecido premio. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que es italiana, dice que está muy orgullosa de la valiente María Corina. Y aquí en España, 2 reacciones. La primera, la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dice que es para una mujer insobornable en su compromiso. Del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tenemos reacción por el momento. Pero digo, la otra llama la atención, es la de Yone Belarra, es la líder del partido político Podemos. A ella no le ha gustado demasiado el premio. Dice que el grado de desprestigio que están viviendo estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo, y que el Premio Nobel de Paz, atentos, ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Dice que quien lo merecía en realidad era Francesca Albanese, que es la enviada de la ONU para Palestina. Esa es la reacción del partido político Podemos, cuyo, por si nuestros oyentes no lo saben, cuyos vínculos con la dictadura venezolana, antes con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, son más que conocidos, Néstor. Vínculos también, entre otras cosas, Enrique, con el presidente Petro en Colombia. 6 de la mañana, 27 minutos. Ahora, claro, pueden dedicarse a desprestigiar el Nobel, Felipe. Aquí, por supuesto, hay un mensaje claro y contundente. Aquí el mensaje es de apoyo a María Corina Machado. Claro, y de condena al dictador. Es que porque el dictador es de izquierda no se puede terminar justificando el tropel, el atropello, la dictadura, la satrapía, Felipe, que es en lo que están en Venezuela. Este premio
tal vez como ningún otro reciente, tiene una connotación política internacional importante. Felipe, aquí hay unos, por eso le decía, aquí hay unos derrotados y hay un derrotado muy cerquita en Colombia, que es el presidente Petro. ¿Sabe por qué creo que es que se la jugó internacionalmente apoyando a Nicolás Maduro? Y por supuesto no le debe caer, tal vez por eso, padre, el mensaje tan lacónico, terriblemente patético que pone el señor presidente, simplemente con un hashtag Nobel Prize. Ni siquiera felicitaciones María Corina, ni siquiera de pronto esta es la salida hacia una solución democrática, Néstor, en Venezuela. Yo insisto, Néstor, en que es un reconocimiento a la democracia, porque lo que se dio en Venezuela fueron unas elecciones y la estrategia de María Corina y de todo su movimiento fue demostrar que esas elecciones fueron correctas, se hicieron bien y que los resultados no fueron aceptados. Y que alguien se las robó. Y el señor que se robó las elecciones, que fueron en julio del año pasado, es el que sigue gobernando. Así que efectivamente lo que hay aquí es un reconocimiento y por eso la infinita emoción del señor, del secretario del Nobel, que no se necesita traducción, Felipe. Usted se da cuenta cómo estaba al borde, no al borde de las lágrimas, en lágrimas. Se le oye llorando. Llorando, informándole a María Corina. Este es un señor muy curtido, anunciando premios Nobel, diciéndole, tenga la noticia ahí 5 minuticos mientras la anunciamos. Fue a las 4 de la mañana hora colombiana. María Corina está escribiendo en este momento, desde su lugar en la clandestinidad, un comunicado, por supuesto para agradecer, para utilizar el mensaje político del premio Nobel que ella se ha ganado. No fue Trump, Felipe, la teníamos más cerquita y era la obvia ganadora María Corina Machado, no Edmundo González, que fue el que ganó las elecciones, María Corina Machado, que es el motor, la unidad de la oposición en Venezuela. Ojalá esto se complementara en los próximos días o semanas con la captura de Maduro, ¿no? Bueno, y se le están... Ese ya sería la medalla de oro. Se le están acercando 6:29 minutos desde Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Néstor, 20 años tiene María Corina Machado en la política venezolana. Comenzó a ser conocida en el año 2002. En aquel momento lideraba una ONG que se llama Súmate, existe aún. Era una ONG, Néstor, encargada de una asociación civil, para ser exactos en el término, dedicada a promover la participación ciudadana y supervisar procesos electorales en Venezuela. En aquel momento, pues comenzaba todo este tema de la elección, de lo que eran las elecciones en Venezuela, elecciones todos los años. Ella comenzó pues con un tema de supervisar y de luchar por la transparencia en aquel momento. Luego Súmate fue clave y quizás allí es donde más ella fue conocida en 2004, 2 años después, cuando lideró aquella recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. Fue el primer referéndum revocatorio en la historia política venezolana. Ella lo lideró desde esa ONG, un referéndum que al final terminó ganando Hugo Chávez, pero ella quedó pues con un peso importante allí en la oposición. Luego, a partir del 2005, se separa de esa ONG y comienza pues una carrera política que la lleva a ser diputada en el año 2010. Es electa diputada en esa Asamblea Nacional, que fue una Asamblea Nacional que venía de ser totalmente chavista, porque 5 años antes la oposición se había retirado. Allí la oposición vuelve nuevamente. No logra la mayoría como 5 años después, pero sí logra una importante participación en 2010. Y allí justamente pues podemos recordar quizás uno de los momentos más emblemáticos en la vida política de ella, cuando tuvo un enfrentamiento con el propio Hugo Chávez, porque en aquel momento Hugo Chávez, presidente, pues iba al Parlamento a llevar el discurso de inicio de año. Era un 15 de enero del año 2010, recién electo esa Asamblea Nacional. Hugo Chávez, ya con 12 años en el poder, decía estas palabras de este enfrentamiento entre Hugo Chávez y María Corina Machado. Escuchemos. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Por favor. Al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres,
y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Machado, Néstor, en ese año 2010, ese enfrentamiento que tuvo con Hugo Chávez, un enfrentamiento que obviamente luego, pues podemos decir, el gobierno logró de una manera pues sacarla del Parlamento, porque en 2014, cuando llevaba 4 años de diputada, aquí los diputados tienen un periodo de 6 años, ella fue destituida del cargo. En aquel momento participó en una sesión de la OEA como suplente del gobierno de Panamá y el oficialismo pues la acusó de traición a la patria y fue inhabilitada políticamente. Era Diosdado Cabello en ese momento presidente de ese Parlamento y se encargó pues de liderar ese proceso de inhabilitación política, una inhabilitación que fue renovada varias veces y de ese momento ella está inhabilitada. Luego, con el pasar de los años, pues se fue convirtiendo en esa líder opositora bastante pues radical, podríamos llamarla de alguna manera, en la oposición. Intentó ser candidata presidencial en 2012, no lo logró. En aquel momento fue Enrique Capriles 2 veces y perdió contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro. En 2014, recordemos, lideró aquel movimiento de la salida junto a Leopoldo López, que le costó la cárcel a Leopoldo López. En ese momento se habló que ella podría ser detenida, no lo fue de hecho. Y en 2023 nuevamente, como en un segundo o tercer aire político, pues protagonizó las primarias, las últimas primarias de la oposición. Logró 90% de los votos en esas primarias históricas de la oposición, con una participación que no se esperaba que lograra. Y aunque a pesar de que logró esas primarias, logró ganar y era la candidata, pues en aquel momento pues no se le permitió, se mantuvo esa inhabilitación y terminó siendo Edmundo González Urrutia la tercera opción y fue pues el candidato hace un año justamente, hace poco más, hace 15 meses justamente. Y escuchamos también hace 15 meses, Néstor, lo que decía María Corina cuando anunciaba que Edmundo González había ganado la presidencia, le había ganado a Nicolás Maduro, pero no era reconocido ese triunfo. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Eso lo decía María Corina Machado, Néstor, en la madrugada de este 29 de julio del 2024, luego pues de que el CNE señalara que era Nicolás Maduro el ganador de la elección. María Corina Machado pues se define como una política liberal, defensora del mercado y de la propiedad privada, cree en la descentralización, en el fin del control estatal y en el regreso de los empresarios venezolanos en el exilio. A lo largo pues de estos años ha sido detenida brevemente varias veces, la última justamente el 9 de enero, que fue su última aparición pública, aquel 9 de enero de este año 2025, un día antes de la juramentación de Nicolás Maduro, dio un discurso, lideró una protesta acá en contra de esa juramentación y fue detenida pues brevemente. Y hace justamente 2 días, Néstor, lo comentábamos acá al aire, ella pues apareció en un video en redes sociales, que ha sido la única manera, la única forma en que ella se ha comunicado con los venezolanos, y hablaba justamente de que el país entraba en una nueva fase, en una nueva etapa, la llamaba ella, y que pues el gobierno se estaba quedando solo, que solamente lo único que crece dentro del gobierno es la desesperación, decía ella, y que internamente se suman cada día más personas que aceptan que el final político del chavismo había iniciado. Pues sí, todos sabemos que hemos entrado a otra fase, y que es la fase resolutiva, porque los venezolanos hemos aprendido mucho a unir los puntos y a entender las implicaciones de cada una de estas acciones que se aceleran cada día que pasa. Y evidentemente sabemos lo que está pasando de lado y lado. Del lado de los criminales, lo único que crece es la desesperación, porque cada vez son más los que aceptan que esto se acabó. María Corina Machado decía eso, te repito, Néstor, hace apenas 48 horas, este miércoles 8 de octubre, un día después justamente de su cumpleaños, porque justamente más acaba de cumplir 58 años el 7 de octubre, y también allí señalaba ella en este breve video que el venezolano, resaltaba más bien que el venezolano está bien informado, está totalmente informado de lo que sucede, y que lo que existe dentro de Venezuela en este momento es una desobediencia silenciosa. La gente, una vez más, en su desobediencia silenciosa, cuidándose pero actuando. Y los dejamos solos en sus farsas electorales del 25 de mayo, del 27 de julio y ahora en esta monstruosidad de estar alistando obligada a la gente
para unas fulanas milicias, solos. En este video de casi 4 minutos, decía ella, volvió a insistir en el llamado a la administración de Nicolás Maduro a aceptar el resultado de las elecciones presidenciales del 2024 e iniciar unas negociaciones que garanticen una transición ordenada en Venezuela. Esa es María Corina Machado, 20 años en la política venezolana, 20 años siendo opositora y de las pocas realmente que queda acá aún dentro de Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.